Soy Carla Escuder, dietista nutricionista de Alimenta, y hoy os voy a hablar sobre la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal se define como la pérdida de la capacidad funcional de las nefronas. Se pueden distinguir dos tipos de insuficiencia renal. Insuficiencia renal crónica, que es un proceso más lento y los daños al cabo del tiempo pueden ser irreversibles. Se valora el daño renal en función de la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular se define como el volumen de sangre que se libera de creatinina a su paso por el riñón. Se considera insuficiencia renal crónica cuando la filtración glomerular es inferior al 60 y además la intervención nutricional empieza a ser obligatoria. La filtración glomerular es el reflejo del daño renal, por lo tanto, a menor filtración glomerular, mayor será el daño renal. Las causas de insuficiencia renal crónica son muy diversas, pero en los países desarrollados la causa más frecuente es la diabetes. A partir de los 10 años que se está padeciendo diabetes es cuando se empieza a aparecer un daño renal y a partir de los 20 empiezan a haber manifestaciones clínicas. Otra causa muy frecuente de la insuficiencia renal crónica es la hipertensión arterial, que curiosamente también puede ser una consecuencia de esta enfermedad. La hipertensión arterial provoca una sobrecarga en las arterias y en las venas, produciendo un engrosamiento de las paredes vasculares. Esto produce un excesivo trabajo en los glomérulos que acaba transformándose en un daño renal mayor. Los síntomas más característicos de la insuficiencia renal crónica son el cansancio, la sensación de falta de energía, la falta de capacidad de concentración, la falta de apetito, calambres musculares en la noche e hinchazón de pies y tobillos. La insuficiencia renal crónica puede causar problemas como la hipertensión arterial, como hemos comentado anteriormente, anemia, debilidad en los huesos, incluso daño nervioso. También puede provocar enfermedades cardiovasculares. En la insuficiencia renal crónica hay muchos alimentos que no se pueden consumir, pero es necesario buscar alternativas para consumir las calorías necesarias y así prevenir una desnutrición. Es importante reducir el consumo de proteínas, ya que las proteínas tienen un gran volumen y pueden dañar el glomérulo más de lo que está. La ración recomendada de carne sería de 100 a 125 gramos y la de pescado de 140 gramos. En el caso de tener los lípidos en sangre normales, es recomendable consumir lácteos enteros o semidesnatados, porque la cantidad de fósforo es menor, y esto es importante como comentaremos más adelante. Debes incluir alimentos con bajo aporte de grasas tipo trans y colesterol, como es el aceite de oliva y las carnes y pescados magros. En el caso de que se necesitara un control de líquidos, debe restringir los alimentos más líquidos y en el caso de que no se pudiera, que estos líquidos sean a temperatura ambiente. Se debe reducir el consumo de carnes rojas, bollería y pastelería industrial y preparados alimenticios. También es recomendable restringir la sal en estas dietas, ya que, como hemos visto, la hipertensión puede ser causa e incluso complicación de esta enfermedad. Hay que evitar alimentos tipo salazones, encurtidos o embutidos. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad en la que hay que tener muy en cuenta los alimentos, por lo tanto la frecuencia de consumo de estos alimentos varía mucho de la frecuencia de consumo de una persona normal. Se recomienda un consumo de lácteos de media ración al día. Esto significa que debe ser 100 mililitros de un vaso de leche o un yogur de 125 gramos. La recomendación de frutas es de 1 o 2 raciones al día y la de vegetales de 2 raciones al día. Las legumbres se pueden tomar 1 o 2 veces por semana. La frecuencia de consumo de azúcares es de 4 o 6 raciones al día. Una ración de azúcares se considera como 5 o 7 gramos de azúcar o una cucharada sopera de mermelada o miel. Los cereales son 4 o 6 raciones al día, de proteicos es máximo 1 ración al día y para finalizar grasas se recomienda de 8 a 10 raciones al día. El potasio es un mineral muy habitual en los alimentos que consumimos. Su función es mantener un correcto funcionamiento del corazón y de los músculos. El riñón en condiciones normales es el encargado de excretar el potasio que nos sobra y así mantener unos niveles adecuados, ya que un excesivo nivel de potasio en nuestro cuerpo podría provocar debilidad muscular, entumecimiento e incluso un infarto de miocardio. Por eso es muy importante mantener unos buenos niveles de potasio. En la insuficiencia renal crónica, al fallar el riñón, no excretamos bien el potasio y tendemos a acumularlo. Por eso es importante mantener a raya este nivel de potasio a través de la alimentación.
Esto se consigue con trucos fáciles como utilizar verduras congeladas, tomar frutas en conserva o cocidas, realizar la técnica del doble cocción o remojar los alimentos. La técnica de doble cocción significa que se cuecen los alimentos, se desecha ese líquido y luego se vuelven a cocer, donde se vuelve a desechar ese líquido. No está recomendado el consumo de frutas y frutos secos, el chocolate, los alimentos integrales y zumos en conserva o naturales. El fósforo es un mineral esencial en nuestro organismo y se encarga de una correcta formación de los huesos, pero un exceso de fósforo en nuestro cuerpo puede provocar la expulsión de calcio de nuestros huesos, haciéndolos más débiles. El riñón es el encargado de expulsar el fósforo, pero al estar dañado no lo expulsa, por lo tanto es recomendable consumir alimentos bajos en fósforo. En el caso de que tuviéramos fósforo elevado en nuestro cuerpo, es necesario seguir al pie de la letra la recomendación de una frecuencia de lácteos de media ración al día. Si tuviésemos los niveles de potasio adecuados, podríamos cambiar los lácteos por leche de soja o leche de almendras. Es preferible el consumo de pescado blanco al azul y es recomendable el consumo de 2 o 3 yemas a la semana. Se restringen en cambio las leches enriquecidas, los postres lácteos o todo tipo de quesos, los guisantes tanto congelados como verdes, cereales al desayuno y pasta al huevo, los dulces y los productos integrales. La enfermedad renal crónica conlleva grandes complicaciones, sobre todo porque el riñón es un órgano esencial en la eliminación de desechos de nuestro organismo. Por eso es muy importante mantener una buena alimentación. La enfermedad renal crónica conlleva grandes complicaciones, sobre todo porque es un órgano esencial para la secreción de nuestros desechos. Por eso es muy importante tener una buena alimentación. Así que recuerda, con una buena alimentación podemos mejorar nuestra salud.